Muy buenas tardes, apreciados hermanos y amigos. Qué gozo es en esta tarde poder volver a congregarnos en el nombre del Señor para poder alabarle, estudiar su santa palabra y poder seguir ampliando el conocimiento de la verdad de su palabra, de nuestro Señor Jesucristo también. ¿Está bien? Saludamos a nuestros hermanos también que se están conectando desde otras partes de Colombia y los que van a llegar a ver a través del canal de YouTube esta presentación. Bueno, vamos a pedir dirección del Señor, la compañía de su Santo Espíritu para el estudio de esta tarde. La mejor manera de comunicarnos con el Señor y de presentarnos ante el gran Dios soberano es de rodillas ante Él, ¿sí? Porque no nos vamos a dirigir a ningún ser humano, sino al Creador, al Soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nos vamos a arrodillar para orar. Oremos. Bendito Señor y Dios Padre nuestro, soberano creador del universo, a ti damos toda la gratitud, la honra, la alabanza y la gloria en esta tarde. Oh Señor, gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por extender tu misericordia y tu gracia, por habernos alimentado y dado la vida. Gracias porque nos has conservado la fe. Gracias por tu palabra, Señor, por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable, por habernos permitido conocer a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, conocer tu palabra, la doctrina pura. Señor, gracias porque el Espíritu Santo ha guiado nuestras vidas de tal manera que hoy podemos decir que hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Gracias por proteger a nuestros hijos, a nuestras familias, por el trabajo que nos has dado y sobre todo por el honor que nos da, Señor, de participar en tu viña, de ser embajadores de Cristo acá en la tierra. Gracias, Señor, porque nos permites compartir estas preciosas verdades. En esta tarde pido, Señor, tu divina compañía, la compañía de tu Santo Espíritu, que al abrir tu palabra podamos tener discernimiento, sabiduría, inteligencia para poder enseñar y para poder aprender. Señor, gracias por tus siervos fieles en todo el mundo, que enseñan incansablemente tu palabra y la comparten. Gracias por las personas sinceras que te aman, que te buscan, porque el Espíritu Santo todavía está obrando en las personas y las personas sienten la necesidad de venir a escuchar tu palabra. Por eso te pido y te agradezco, Señor, que en esta tarde bendigas a todos nuestros hermanos que han llegado y especialmente a nuestro amigo Jorge, que hoy, no al azar, no porque quizás se nos antojó, sino porque tu voluntad así lo ha permitido, Él está con nosotros para estudiar tu palabra. Pido para él una bendición y para mis hermanos que están en la sala de Zoom también. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos. Saludamos a nuestro Alfonso, a nuestro hermano Jairo, a nuestro hermano Jimmy, saludamos a nuestro hermano Hugo y a todos los hermanos que están con nosotros, a los que acaban de llegar también, hermano Rubén. Que Dios le bendiga. A los niños que están también ahí en la sala y con nosotros acá. Esta mañana, hermano Hugo, esta mañana estuvimos estudiando la introducción, hicimos una presentación de un bosquejo general a lo que vamos a estudiar en todos estos sábados. En todos estos sábados vamos a estudiar un tema que lo hemos titulado El mensaje del tercer ángel y la segunda epístola de Pedro. Entonces vamos a estar estudiando ese contexto. Por un lado, el mensaje del tercer ángel. Por otro lado, la segunda epístola de Pedro. Y noten, vamos a estar repasando y revisando el contexto de la ley, del proyecto de ley de descanso dominical obligatorio que se dio en los Estados Unidos, en el Congreso, a través del senador Blair, en el año de 1888, ¿sí? Para estudiar el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel?
el mensaje que está escrito en Apocalipsis 14, del 9 al 12, ¿sí? ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? A ver, ¿cómo leemos en el libro de Apocalipsis? A ver, ¿cómo leemos, hermanos? Vamos a ir a la Biblia y vamos a leer directamente nosotros. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Allá leemos que Dios envía unos mensajes al que se le titula el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. ¿Sí? Allá en el Apocalipsis capítulo 14, vamos a recordar esta tarde ese mensaje que está escrito como el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14. Ustedes recuerdan que Apocalipsis es un libro que utiliza símbolos, ¿no es cierto? Pero no todo es simbólico. Hay en el Apocalipsis asuntos literales. Por ejemplo, hay números literales. Las 7 iglesias, el número 7 es literal, ¿sí? Porque eran 7 en número, ¿sí? Así hay otros números en Apocalipsis que son literales también. Y hay otros asuntos que son literales, pero también hay muchos símbolos. Acá en Apocalipsis 14:9 vamos a recordar lo que leímos esta mañana. El mensaje del tercer ángel. ¿Cómo dice el mensaje del tercer ángel? El versículo 9. Y el tercer ángel los siguió. ¿A quién siguió? A los 2 ángeles que a partir del versículo 6 han venido a dar un mensaje. Recuerden que no son ángeles literales, sino que los ángeles, ¿qué son? Son mensajeros, ¿sí? Y estos ángeles están representando a los mensajeros que Dios tiene en esta tierra, especialmente a los mensajeros de su pueblo, del pueblo verdadero de Dios que se identifica en la Biblia quiénes son y qué características tienen, ¿no es cierto? Entonces, en este mensaje dice así, el versículo 9 de Apocalipsis 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. ¿Cómo es que se predica este mensaje? A gran voz. ¿Qué es a gran voz? Fuerte. Con fuerte, con poder, con fuerza. No bajito, no con vergüenza, no con miedo, sino con poder. Fuerte, a gran voz. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el mensaje? Esa advertencia. Ojo con esto. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué va a pasar? ¿Qué más dice? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Miren, este mensaje no les causa como una alerta, es una advertencia solemne, porque el Señor envía a su ángel, a sus mensajeros, a advertirle a todo el mundo, a gran voz, a decirles cuidado, que no vayan a estar adorando a la bestia ni a su imagen. Cuidado, no adoren a la bestia y a su imagen. ¿Y por qué no se debe adorar a la bestia y a su imagen? Porque el que adora a la bestia y la imagen de la bestia, ¿qué le va a pasar? Va a recibir, ¿qué dice? Él también beberá del vino de la ira de Dios. Y el vino de la ira de Dios en Apocalipsis son las plagas de Apocalipsis 16, los juicios de Dios, los castigos de Dios que van a ser vaciados sin mezcla de misericordia. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Los que reciban la marca de la bestia, adoren a la bestia o adoren la imagen de la bestia. Entonces mucha gente no sabe qué es la bestia, no saben qué es la imagen de la bestia, no saben qué es la marca de la bestia. Y para eso nosotros nos debemos de instruir en la Biblia para estudiar precisamente qué es la bestia, cuál es su marca, cuándo va a surgir la bestia, en qué características, cómo iba a poner la marca de la bestia, qué es la marca de la bestia
porque la gente tiene que ser advertida a no adorar la bestia, ni adorar la imagen de la bestia. Entonces, para eso nosotros recurrimos, de acuerdo a la escuela sabática, recurrimos ¿a qué? Al estudio inicialmente del libro de Daniel. Porque el libro de Daniel, pónganle cuidado, el libro de Daniel es la llave que abre el libro de Apocalipsis. Si usted quiere entender el libro de Apocalipsis, ¿qué tiene que hacer primero? Entender el libro de Daniel. ¿No es cierto? Entender el libro de Daniel. Y esta mañana estuvimos empezando a estudiar el libro de Daniel. Y estudiamos Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Leímos algo de Daniel 2 y Daniel 7. ¿Y qué es lo que encontramos en Daniel 2 y en Daniel 7? ¿Qué encontramos? A ver, en Daniel 2 se presenta una visión a Daniel, ¿cierto? Primeramente se le ha presentado un sueño a un rey pagano, al rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor. A este rey Dios le envía un sueño. ¿Por qué le envió ese sueño a Nabucodonosor? ¿Por qué? Porque este rey estaba pensando qué iba a suceder en el futuro, en lo porvenir. Y en Dios, que conoce los misterios y los pensamientos de los seres, ¿qué le mostró? El suceso de los acontecimientos desde la época de Babilonia hasta que Cristo establezca su reino en esta tierra. Y entonces le mostró cómo iban a surgir imperios y a caer imperios hasta que se establezca el reino de Cristo. Y en ese resumen, la historia nos confirma lo que dice la profecía. Noten, miren, el libro de Daniel, apreciado Jorge, se escribió alrededor del año 600 aproximadamente, ¿sí? En esas épocas, Daniel recibe las visiones, ¿sí? ¿Y qué le muestra Dios a Daniel para que Daniel, el profeta, escriba en el libro de Daniel? Le muestra cómo iban a surgir los imperios que iban a gobernar este mundo. Y entonces le da un sueño al rey de Babilonia que estaba gobernando en esa época, Nabucodonosor. El imperio que gobernaba el mundo entero en época de Daniel se llama Babilonia. La historia lo confirma y la profecía lo dice. Para Daniel, escribir lo que Dios le mostró, ¿qué era? Era un estudio historicista que empezaba esa profecía desde el tiempo de Daniel y que iba a lo largo del tiempo hasta el establecimiento del reino de Cristo. Dios le mostró a Daniel que después del imperio de Babilonia, ¿quién iba a venir a gobernar el mundo? Los medos y los persas. Después de los medos y los persas, ¿quién iba a venir? Los griegos. Y después de los griegos, la Roma imperial. Y que la Roma imperial se iba a dividir en 10 partes, invadida por las tribus bárbaras. Se dividió. ¿Y qué iba a pasar después de que Roma se divida? ¿En qué año se dividió Roma? 456. A ver, en el año 476 después de Cristo. A ver, hagamos memoria de acuerdo a lo que estudiamos esta mañana. ¿Cuándo terminó su reinado el imperio de Babilonia? ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? En el año 538 antes de Cristo. ¿Cuándo terminó el reinado los medos y los persas? En el año 331 antes de Cristo. Y después de los medos y los persas, ¿quién gobernó este mundo? Los griegos. ¿Hasta cuándo gobernaron los griegos? Hasta el año 168 antes de Cristo. ¿Quién empezó a gobernar después de los griegos? Roma, la Roma pagana, la Roma de los Césares, la Roma imperial. ¿Desde cuándo empezó a gobernar Roma? Desde el año 168
hasta que nació Cristo, y de ahí en adelante siguió hasta el año 476, cuando se dividió en 10 partes. A ver, ¿quién estaba gobernando el mundo en los tiempos que nace el Señor Jesucristo? En los tiempos que se bautiza el Señor Jesucristo y en los tiempos que muere el Señor Jesucristo. Estaba gobernando Roma. ¿Quién fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años? Porque la profecía decía que de ahí iba a nacer el rey de Israel. ¿Quién? Herodes. Herodes. ¿De dónde era Herodes? Era Roma. ¿Quiénes fueron los soldados que azotaron a Jesús y lo crucificaron? Romanos. ¿A qué jurisdicción pertenecía Herodes y Pilato? A la romana. ¿Notan? El gobierno, cuando vino Cristo, cuando murió, resucitó y ascendió al cielo, era el imperio romano. Pero la historia para nosotros, la historia confirma que Roma se iba a dividir. Miren, para Daniel eso era presente y futuro. Para Daniel, él estaba escribiendo para su momento y de ahí en adelante, ¿sí o no? Daniel vivió en la época del imperio de Babilonia. Inclusive, hermanos, póngale, inclusive Daniel sirvió en la corte de Babilonia y ¿de quién más? Medo-Persia. De Medo-Persia, con Ciro y con Darío, ¿sí o no? Y entonces se cumple en la historia lo que escribió Daniel en Daniel capítulo 2. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma dividida. ¿En cuántas partes se tenía que dividir Roma de acuerdo a la profecía? 10. 10 tribus bárbaras. ¿Qué iba a pasar con 3 de esas tribus? De acuerdo a la profecía de Daniel 2. Iban a ser eliminadas. ¿Quiénes eran esas tribus que iban a ser eliminadas? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿La profecía se cumplió al pie de la letra? Se cumplió al pie de la letra. Entonces la pregunta bien importante. ¿En qué año fue derribada la última de las tribus bárbaras por el cuerno pequeño? Recuerden, entre esos 10 poderes de la Roma imperial, dice Daniel 2, que debía surgir un cuerno, un poder que al principio era pequeño, pero que después se iba a engrandecer. Ese cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas o blasfemias, y que iba a hacer ciertas funciones como un enemigo de Dios. A ese poder, en Daniel 7 se le llama el poder del cuerno pequeño. Pero tiene otros nombres en la Biblia ese poder, apreciado Jorge. En Daniel se presenta un poder enemigo de Dios que a lo largo de toda la Biblia aparece con otros nombres. ¿Con qué otros nombres se identifica el cuerno pequeño de Daniel 7? Hermanos, miren. Daniel lo presenta como el cuerno pequeño. Juan, ¿cómo presenta Juan a este cuerno pequeño? ¿Cómo lo presenta? Lo presenta como el anticristo. En la segunda epístola de Juan. Lo presenta como el anticristo. Entonces vayan apuntando ahí en el espaciecito de las notas cuáles son los nombres que se le dan al cuerno pequeño de Daniel 7 y que se lo identifica en la Biblia con otros nombres. Entonces estamos, cuerno pequeño, Daniel 7:25. El anticristo por el apóstol Juan, en segunda de Juan. ¿Con qué otros nombres? Como la segunda bestia de Apocalipsis 13. La segunda bestia de Apocalipsis 13. Como la gran ramera de Apocalipsis 17. Como el hombre de pecado, el misterio de iniquidad
de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Perdón, primera de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Sí? Entonces tenemos varios nombres. La Gran Babilonia de Apocalipsis 17. Tenemos varios nombres para el cuerno pequeño. Cuerno pequeño, el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, el anticristo, la gran ramera, la gran Babilonia y la segunda bestia de Apocalipsis 13. Tremendo, ¿no es cierto? Es el mismo poder que se presenta con diferentes nombres. Pero, vamos a la presentación, dijimos que este poder es un poder, ojo, es un poder enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué es enemigo de Dios? ¿Qué características da la Biblia de este poder que lo presenta como un poder enemigo de Dios? ¿Qué dice Daniel? Daniel capítulo 7. ¿Qué dice? ¿Qué iba a hacer este poder para ser presentado como un poder enemigo de Dios? A ver, dentro de las cosas que se presentan en el libro de Daniel, Daniel capítulo 7, ¿sí? Daniel capítulo 7, dice que este poder que iba a hacer, vamos desde el versículo 20. Estoy en Daniel capítulo 7, versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, del cuerno pequeño que le había salido a esa bestia, a la cuarta bestia de Daniel 7. Recuerde que la misma Biblia nos explicó que estas bestias, ¿qué eran? De acuerdo al versículo 17 de Daniel 7, eran 4 reyes o reinos que se iban a levantar sobre la tierra. De la cuarta bestia, que tenía 10 cuernos, aparece uno que derriba 3. Dijimos, Érulos, Vándalos, Diostrobodos. Pero que este poder que va a derribar a 3 era diferente y tenía unas características. Pero entre todas esas características hay una que es muy importante. ¿De dónde surge el cuerno? ¿De Babilonia, de Medopersia, de Grecia o de Roma? ¿De cuál bestia surge el cuerno pequeño? De Roma. El cuerno pequeño de la Biblia en Daniel capítulo 7 es romano. A ver, si el cuerno pequeño es romano, porque a Daniel se le presenta una visión y se dice que Daniel ve una vez, en Daniel 2, Daniel ve una imagen, cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de barro, ¿no es cierto? Mezclado con hierro. Y después aparece una roca que destruye esa estatua y se establece el reino de Cristo. En Daniel 2 se presenta el suceso de los imperios hasta el establecimiento del reino de Cristo. En Daniel 7 se presenta lo mismo, pero bestia. ¿Qué ve? ¿Cuáles son las bestias que Daniel ve en Daniel capítulo 7? La primera bestia, un león, que representa ¿a quién? A Babilonia. La segunda bestia, un oso, que representa ¿a quién? A Medopersia. La tercera bestia de Daniel 7, un leopardo, que representa ¿a quién? A Grecia. A Grecia. Y la cuarta bestia dice ahí, en Daniel 7, una bestia espantosa y terrible. ¿Con cuántas cabezas? ¿Cómo dice? Espantosa y terrible, en gran manera fuerte, ¿no es cierto? Y dice que tenía, ¿qué dice? 10 cuernos. Allí presenta una bestia que tenía 10 cuernos. No tenía varias cabezas, tenía 10 cuernos, ¿sí? ¿Qué representan esos cuernos? ¿Qué son cuernos en profecía? Reyes o reinos. O sea que esa bestia, que es Roma, se iba a dividir ¿en cuántos? En 10 partes. ¿Cuáles son las tribus bárbaras
que invadieron el territorio romano y que se repartieron entre sí ese territorio. Allí están las 10 tribus, los érulos, los vándalos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, ¿sí? Los alemanes, los lombardos, que dieron origen a las diferentes naciones de la Europa que conocemos ahora, ¿no es cierto? De esas 10 tribus, 3 se oponían al sistema del Vaticano, al sistema papal. ¿Recuerden? Esas 3 fueron destruidas. ¿En qué año se destruyó la última de esas 3 tribus? Los ostrogodos, en el año 538. Este poder, hermanos, este poder que es enemigo de Dios, noten, es romano. ¿Y cómo se le conoce también en la Biblia a este poder al cuerno pequeño? Como el anticristo. Ojo, el sistema del anticristo es romano. Se lo conoce como la gran ramera o la gran Babilonia. Es romano. Se lo conoce como el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, de acuerdo a los escritos de Pablo. Es romano. Se lo conoce también como ¿qué? En Apocalipsis 13. Como la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y allá tenemos que llegar a ver quién es esa bestia, qué hace esa bestia, cuáles son sus características, qué es la marca de la bestia en la Biblia, para no recibirla, ni permitir que mi amigo, mi vecino, mi hijo, porque el que de la ira de Dios, o sea, las plagas de Apocalipsis 16. ¿Cuándo se va a dar la marca de la bestia? ¿En qué contexto se va a dar la marca de la bestia? Eso es muy importante estudiarlo y entenderlo para poderlo explicar a otras personas. Entonces, siguiendo el cuerno pequeño, ahí en Daniel 7, noten esto, versículo 20 dice, yo tuve el interés de saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. ¿Cómo se le llama a ese otro cuerno que salió en medio de los 10? El cuerno pequeño. Delante de cual habían caído y este mismo cuerno, noten las características, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21. Yo veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quiénes son los santos? El mundo católico le llama a los santos difuntos. Aquellos que creen que porque son buenos se han muerto y se han ido al cielo. O se han muerto o se han ido al purgatorio al purgar unos pecados y de ahí con el dinero que dan o las oraciones han salido del purgatorio y han ido al cielo. Pero en la Biblia los santos son el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17 los identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, confían en la justicia de Cristo, ¿sí? Para su salvación. Pero la característica es que guardan los mandamientos de Dios. Una persona que no guarda el sábado, una persona que viola el segundo mandamiento, no se le puede llamar de acuerdo a la Biblia un hijo de Dios. Porque es un idólatra, porque es un violador de la ley. ¿Y cómo se le llama al violador de la ley en la Biblia, de acuerdo a 1 de Juan 3:4? ¿Cómo se le llama? Pecador. ¿Notan? Bueno, ¿qué más hace este cuerno pequeño? ¿Qué más hace? Dice así el versículo 25 de Daniel 7. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar, ¿qué cosa? Hermanos, ¿qué es hablar palabras contra el Altísimo? Hermanos, hablar palabras contra el Altísimo es hablar en contra de Dios o en lugar de Dios. Hacerle creer a la gente que este sistema
lo que habla es infalible, que no se puede equivocar, que esas bulas y esos dogmas que emite son la voz de Dios. Es atribuirse ser Dios siendo humano. Entonces este es un sistema que se lo identifica como el anticristo, que se opone a Dios y que ocupa el lugar de Dios. El anticristo. Hay algunos que equivocadamente han dicho que el anticristo es Hitler, o que el anticristo es Saddam Hussein, o que el anticristo es Hugo Chávez. Hermanos, la Biblia presenta el anticristo con todas sus características y el sistema del anticristo en la Biblia es un sistema político y religioso. ¿Por qué es religioso? Porque pelea contra Cristo, hace guerra contra los hijos de Dios, se opone y se levanta contra todo lo que es Dios y se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y pisotea las leyes de Dios y hace guerra contra los hijos de Dios. ¿Notan? Entonces, mire, allí dice, habla palabras contra el Altísimo. Hermanos, aquí en la tierra hay un sistema que es el sistema papal, donde ellos se atribuyen el ser Dios en la tierra. Se atribuyen la capacidad de perdonar pecados a los seres humanos, cuando el único que puede perdonar pecados al ser humano es ¿quién? Dios. Yo no puedo decirle a usted tus pecados te son perdonados. Es Dios el que perdona. Pero el apóstol Santiago nos dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Yo te debo pedir perdón a ti si te ofendí, ¿no es cierto? O viceversa. Entre nosotros nos perdonamos las ofensas, pero los pecados solamente con Dios. Palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, o sea, va a perseguir, ¿no? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. A ver, yo pregunto, ¿cómo es que este poder, a ver si alguien de la sala de Zoom, cómo es que este poder ha pensado que cambiar los tiempos y la ley? Por favor, escucho opiniones. A ver los hermanos que están con nosotros. ¿Cómo es que el poder del anticristo, el cuerno pequeño, la gran ramera, el sistema papal, la segunda bestia de Apocalipsis, el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, ha pensado en que puede cambiar los tiempos y la ley? A ver, ¿cómo es que ha obrado eso? Carlos. Pues, Acá nuestro hermano Rubén dice, empezando porque el sistema papal ha pensado que puede cambiar el día de reposo del sábado al domingo. ¿Eso ya lo ha intentado? ¿Desde cuándo se empezó a pensar en decretar la primera ley dominical? ¿Desde cuándo? Eso lo vamos a estudiar en detalle más adelante. ¿Desde cuándo? Año 321. A ver, vamos a escuchar una opinión de un hermano. Sí, empezando que si nosotros nos vamos a la hora bíblica, en la hora bíblica esa es la puesta del sol, ¿no? Y ya eso Roma lo cambió hace mucho tiempo con el cuento de que a medianoche, ¿no? Que cambia el día. El calendario, ya no tenemos un calendario que debiera ser judío o un calendario diferente, y tenemos un calendario gregoriano, ¿no? Y después pues nos lleva para cambiar el sábado por el domingo, ¿no? Que ya eso ya va en buen adelante ese sistema de hacer el cambio, ¿no? Pero muchas gracias por ese aporte tan valioso. Mire, entonces, cambiar los tiempos y la ley, ¿qué implica? Hermanos, al cambiar la ley, ¿qué es lo que ha hecho el sistema papal? Primero, borró el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Y qué dice el segundo mandamiento de la ley de Dios de acuerdo a Éxodo capítulo 20? ¿Qué dice?
A ver, lo vamos a leer. ¿Sí? ¿Cómo dice el segundo mandamiento de la ley de Dios en la Biblia que ha sido borrado por este sistema? El segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20, a partir del versículo 4, dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ojo, mire, no te harás imagen ni ninguna semejanza obra. Ojo, son dos cosas: imágenes y semejanzas o figuras. Hermanos, a veces hay algunos hermanos que le ponen mucho cuidado a las figuras, a los ídolos, pero descuidan lo que son las imágenes. Y las imágenes son representaciones de Dios Padre, de Cristo o del Espíritu Santo. Y el Señor prohíbe eso. Prohíbe, no te hagas imagen, ni figura, ni representación. ¿Sí? Entonces, este mandamiento ha sido ¿qué? Borrado. Borrado de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces le va calzando al sistema papal las características. ¿Pensará en cambiar la ley? ¿Cómo ha cambiado o cómo ha pensado este sistema que puede cambiar la ley de Dios? Yo punto, hermanos. ¿Qué es la ley de Dios? El carácter de Dios. Hermanos, la ley de Dios es una representación del carácter de Dios. Dios es justo, su ley es justa, dice el apóstol Pablo. Dios es amor, su ley es amor. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es eterno, su ley es eterna. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Y por qué los cristianos hoy en día están enseñando que la ley fue clavada en la cruz? Error. Lo hago, hermanos, con todo el respeto a los hermanos de experiencia que ya conocen esto, pero por amor a las personas que son nuevas y que van a escuchar esto por primera vez. ¿Cómo es que el nombre de anticristo, de cuerno pequeño, de la segunda bestia de Apocalipsis 13, tan ramera, del hombre de pecado, del misterio de iniquidad, cómo es que le calza al sistema papal? Porque el sistema papal dice allí que el cuerno pequeño pensará que puede cambiar los tiempos y la ley, dice Daniel 7:25. ¿Cómo es que este sistema papal, el sistema del anticristo, ha pensado que puede cambiar la ley? Primero, borrando de la Biblia el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el segundo mandamiento de la ley de Dios que está ahí escrito en Éxodo capítulo 20? Prohíbe la realización de imágenes y de ídolos y de figuras, de inclinarse a ellas para adorarlas o venerarlas. Prohíbe el segundo mandamiento de la ley de Dios. Ese es el segundo mandamiento. Pero ¿qué ha hecho el sistema del Vaticano, el sistema papal, el sistema romano? Borró el segundo mandamiento. Lo borró. Y como lo borró, como los mandamientos de la ley de Dios son 10, a ver, ¿cuánto es 10 menos 1? 9. Son 9 matemáticamente. ¿Cómo hizo la Iglesia romana para hacer aparecer en el catecismo 10 mandamientos? ¿Qué hizo? Hermano, el mandamiento de la codicia lo dividió en 2. Por un lado dijo, no codiciarás los bienes ajenos. Y por otro lado, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hermanos, pero es que la codicia es codicia. La codicia es un solo mandamiento. Pero como borraron el segundo mandamiento, hermano Jorge, por favor, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. El libro del Éxodo es el segundo libro, Génesis, Éxodo. Sí, es una visita que acompaña a un amigo y está con nosotros y por amor a él y a otros que van a escuchar, leamos el segundo mandamiento de la Biblia, el que fue borrado en el catecismo romano por el poder del anticristo. ¿Cómo dice?
Léalo, hermano Jorge, por favor. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Bien? Sí. Siga. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta. Bueno, y de ahí sigue diciendo, gracias, y que hago misericordia a millares de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Hermanos, mire, póngale cuidado a eso. Esto es muy importante. Es muy sencillo, pero es muy importante. El sistema del anticristo, el cuerno pequeño de Daniel 7:25, la segunda bestia de Apocalipsis 13, el hombre de pecado, la gran ramera, la gran Babilonia, el misterio de iniquidad de la Biblia, borraron el segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe la idolatría. Lo borraron. Y como eran 10 y borraron uno, quedaron 9. Y para completar los 10, el mandamiento de la codicia lo dividieron en 2. Pero la codicia es un solo mandamiento. Ahora, ¿cómo se cumple también que en Daniel 7:25 dice que este poder pensaría en cambiar los tiempos y la ley? Hermanos, miren, en la Biblia, el cuarto mandamiento ordena santificar un solo día de la semana. ¿Cuál es ese día santo de acuerdo a Dios en la Biblia? ¿Cuál es el día? El día sábado, el séptimo día de la semana. El Señor lo creó en el Edén, cuando no habían judíos, cuando no estaba Moisés. El Señor lo creó en el Edén porque Él creó la primera semana de 7 días y el séptimo día lo hizo como día santo. Fue el único día de los 7 días que Dios dijo, este día es santo. Pero el sistema papal y el mundo evangélico, el mundo cristiano, ¿qué día santifican? El domingo, el primer día de la semana, el día donde los paganos celebraban el Sunday, el día del sol, la fiesta al honorable día del sol. Y los católicos romanos absorbieron esa doctrina de los paganos y la metieron al cristianismo. Y entonces, hermanos, la iglesia cristiana, la verdadera iglesia que Cristo fundó, ¿qué día guardaba? El sábado. Los discípulos el sábado, el pueblo de Israel el sábado, los patriarcas, los profetas, el mismo Jesús guardaba el sábado. La iglesia cristiana guardaba el sábado. María, la madre de Jesús, dice ahí Lucas capítulo 24, guardaba el sábado, capítulo 23. Pero el sistema del anticristo, el cuerno pequeño de Daniel 7:25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces cambió los mandamientos de la ley de Dios. Entonces a las personas les enseñan la doctrina en el catecismo y no les entregan la Biblia para que lean los mandamientos, sino que les entregan ¿qué cosa? El catecismo. Y en el catecismo está borrado el segundo mandamiento, están cambiados los otros mandamientos y está dividido el 10º mandamiento. Entonces, cuando tú comparas los mandamientos de la Biblia con los mandamientos del catecismo, pues vas a encontrar muchas diferencias, muchas diferencias. Las más importantes, ¿cuáles son? La primera, que borraron el segundo mandamiento. Y la segunda, que cambiaron el cuarto mandamiento de santificar el sábado a santificar las fiestas. O sea, santificar el domingo. ¿Sí? Entonces tú comparas esos mandamientos y vas a encontrar grandes cambios. Jimena, regálenme el papelito que le dije esta mañana. El de la ley de Dios comparada en el catecismo. Miren, vamos a hacer un ejercicio, hermanos. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Primer mandamiento, ubíquense por favor en Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Primer mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20. Primer mandamiento. ¿Cómo dice? No tendrás dioses ajenos
delante de mí. Eso dice la Biblia. En Éxodo capítulo 20, versículos. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cómo dice el primer mandamiento del catecismo? ¿Cómo dice? Yo soy A ver, el Señor Dios. hermanos, ¿cómo dice el primer mandamiento del catecismo? ¿Cómo dice? Aquí dice yo soy el Señor. No, estamos... Este es el catecismo. Sí, catecismo católico. ¿Cómo dice? Amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que hacer una corrección ahí en ese papel. ¿Sí? Hermanos, a ver, ¿cuántos aprendieron de aquí el catecismo católico? Fueron católicos. La mayoría fueron católicos. ¿Cómo aprendieron el primer mandamiento en la Iglesia Católica? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Es lo mismo decir amar a Dios sobre todas las cosas a decir lo que dice la Biblia? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Está cambiado el primer mandamiento? Está cambiado. El segundo mandamiento de la Biblia, ¿cómo dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo arriba, ¿sí o no? No te inclinarás a ellas. Pero ¿cómo dice el segundo mandamiento del catecismo? ¿Cómo dice? No jurar su santo nombre en vano. ¿Es lo mismo eso? No es lo mismo. El tercer mandamiento de la ley de Dios, en Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Miren que en la Biblia, no tomar el nombre de Jehová en vano es el tercer mandamiento. ¿Sí o no? Sí. Pero en el catecismo es el segundo. ¿Por qué? ¿Por qué en el catecismo es el segundo? Porque borraron el segundo y bajaron el tercero al segundo. ¿Está entendiendo yo? ¿Está entendiendo el engaño? ¿Cómo dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios en la Biblia? ¿Cómo dice? Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del sábado para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo es para Jehová tu Dios. Y lea por favor lo que sigue diciendo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu bestia, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas. Y va a dar la razón. A ver, ¿cuál es la razón por la cual el Señor coloca el sábado, el séptimo día, como día santo, como día de reposo? ¿Cuál es la razón? Leamos exactamente el versículo 11. ¿Cómo dice? La palabra de Dios dice, ¿cuál es la razón por la cual hay que descansar, reposar y santificar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Quién fue el que reposó en el séptimo día? ¿Moisés, los judíos o Jehová? Jehová, el creador, Jesús, cuando hizo el cielo y la tierra. Por lo tanto, dice ahí en la parte final de Éxodo 28, por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. A ver, yo pregunto, ¿cuántos días de la semana Jesús o Jehová reposaron, bendijeron y santificaron? ¿Cuántos días? Un solo día, el séptimo día. ¿Y por qué los cristianos evangélicos dicen, es que todos los días son santos? Y los católicos dicen Semana Santa y santifican toda una semana. Y los adventistas corporativos también celebran Semana Santa y santifican toda una semana. ¿Por qué? Porque forman parte del sistema del anticristo. Así de claro. Los que santifican un día que no es el séptimo día sábado, los que reposan un día que no es el séptimo día sábado, voy a cerrar el paréntesis. ¿Por qué los cristianos dicen
es que nosotros guardamos el primer día de la semana en honor a la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Yo pregunto, ¿Cristo resucitó el primer día de la semana? Sí, porque la Biblia lo dice. ¿Dónde dice que Cristo cambió el día de reposo del sábado al domingo en honor a la resurrección? ¿Lo dice la Biblia? No hay autoridad bíblica para cambiar el día de reposo del sábado al domingo. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios es perfecta y el sábado forma parte de la ley de Dios. Y la ley de Dios es eterna y el sábado forma parte de la eterna ley de Dios. Es verdad que Cristo resucitó el domingo, pero en ninguna parte de la Biblia dice que el Señor Jesús dijo, apreciados discípulos, apreciados seguidores, después de que yo resucite, van a guardar el domingo en honor a la resurrección. Eso no lo dice las Sagradas Escrituras. Si fuera así, ¿ustedes no creen que el Señor lo hubiera dejado escrito? Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo en Mateo 5:17? No me queden viendo a mí, miren su Biblia. Por favor, miren su Biblia. ¿Qué dijo en Mateo 5:17 y 18? Por favor, una persona con voz de predicador, que lo lea en voz alta. ¿Qué dijo? Mateo 5:17 y 18. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, no a cumplir. O sea, el Señor Jesús dice, yo no he venido a anular lo que escribieron lo que está escrito en la ley, ni lo que escribieron los profetas. Yo no he venido a anular la ley, ni los mandamientos. Yo he venido a obedecer. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo obedeció la ley? Sí. ¿Dónde dice eso? A ver, ¿dónde dice que el Señor Jesucristo guardó los mandamientos? A ver, hermanos de la sala de Zoom. ¿Dónde dice en la Biblia que el Señor Jesucristo guardó los mandamientos? A ver, vamos a todos a Juan 15:10. Juan 15:10. ¿Qué dice Juan 15:10? Hermanos, allí está hablando el Señor Jesucristo, ¿sí o no? En Juan 15:10, ¿cómo dice la palabra de Dios? Miren, lo vamos a leer, es un texto muy importante. Si guardareis mis mandamientos, ¿está hablando quién? Jesús. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quién dijo eso? Y dijo el Señor Jesucristo. A ver, pregunta. ¿El Señor Jesucristo guardó los mandamientos de Dios? Él mismo lo está diciendo en la Biblia. Entre esos mandamientos, ¿cuál mandamiento estaba? El sábado. El sábado. ¿Ustedes se pueden imaginar a Jesús adorando ídolos, venerando imágenes, teniendo estampitas de la Virgen o de Jesús ahí en el bolsillo, en la billetera o un cuadro en la sala de la casa? ¿Se lo imaginan a él? ¡Qué blasfemia!, ¿no es cierto? Causa náuseas eso. ¿Ustedes se imaginan al Señor Jesucristo o a los discípulos o a María, la madre de Jesús, guardando el domingo en honor al sol? ¿Santificando el domingo? Eso no lo hicieron, hermanos. Eso lo hizo el sistema del anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, la gran ramera, la gran Babilonia, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Eso lo hizo. Entonces, hermanos, cerrando el paréntesis, yo les dejo la tarea, sigan comparando los mandamientos de la ley de Dios de Éxodo 20 con los mandamientos del catecismo. Sigan comparando en su casa y se van a dar cuenta de las diferencias. Bueno, vamos a continuar. El hermano Fernando nos hace un comentario allí y nos dice que es la desobediencia del hombre a las leyes de Dios
lo que ha llevado a que la gente guarde unos mandamientos de hombres. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí aman de verdad al Señor? ¿Qué dice el Señor respecto a sus mandamientos y respecto al amor? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo le demuestro el amor al Señor, obedeciendo los mandamientos. Y noten esto, obedeciendo por mí mismo o con el poder de Dios que me da para obedecer. Con el poder de Dios que me da para obedecer. Entonces, hermanos, aquí en esta parte, vamos a avanzar. Aquí en esta parte, quedamos, ¿no es cierto? Aquí en la pregunta número 12. ¿Qué poder de toda la tierra ha hecho en la mayor medida esto que estamos estudiando? La respuesta, el sistema papal, o sea, el papado. Hermanos, mira, he traído conmigo este libro que gracias a Dios nos ha llegado, que se llama La Gran Controversia, ¿sí? O El Conflicto de los Siglos. Nos ha llegado este libro. Estamos haciendo ajustes para que los que imprimen este libro eliminen de aquí las imágenes que han impreso, ¿sí? Pero este libro es muy valioso. Aquí usted va a conocer cómo surgió el sistema papal. Aquí usted va a conocer cuál es la bestia, la mala imagen de la bestia. Aquí usted va a conocer toda la historia de los reformadores. Lutero, Wycliffe, Tyndale, Juan Hus, Jerónimo, todos los reformadores. Aquí está la historia de los verdaderos reformadores. Aquí está, hermanos, la explicación de lo que es la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Aquí usted va a conocer en qué consiste el misterio de la muerte de acuerdo a la Biblia. Porque hay dos engaños que son grandes. Son los dos grandes errores capitales con los que Satanás está engañando al mundo. ¿Cuáles son? El primero, la santidad del domingo. A ver, ustedes son testigos que todo el mundo cristiano está guardando el domingo. ¿En qué tren están subidos? ¿En el tren de Cristo o en el tren de Satanás que lleva a la perdición? Yo pregunto, apreciados amigos, una persona que no guarda el sábado, que no santifica el sábado, ¿puede pretender que se va a salvar y se va a ir al cielo? No. ¿Cómo se le llama al que pisotea los mandamientos, al que viola la ley en la Biblia, de acuerdo a 1 de Juan 3:4? ¿Cómo se le llama? Pecador. El pecado es la infracción de la ley. ¿Los pecadores van a ir al cielo? ¿Qué le pasa al que viola uno de los 10 mandamientos y guarda los otros 9? ¿Qué le pasa? ¿Qué dice Santiago 2:10? Por favor, leamos Santiago 2:10. ¿Qué dice Santiago 2:10? A ver, leamos. ¿Qué dice? Santiago 2:10. Que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Hermanos, la palabra de Dios dice, el que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Entonces los cristianos de hoy en día dicen así: yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, yo no hago idolatría, yo no codicio, yo honro a mi padre y a mi madre, yo no tomo el nombre de Dios en vano. Pero cuando llegan al mandamiento del sábado, ¿qué dicen? Yo guardo el domingo en honor a la resurrección. ¿Y saben lo que están haciendo? Están siguiendo las huellas de Roma. Están siguiendo las huellas del anticristo. Están obedeciendo mandamientos de hombres, porque el catecismo son mandamientos humanos. Los mandamientos de Dios son los mandamientos de Dios. Y si yo guardo toda la ley, pero violo el sábado, me hago culpable de todos. Así dice Santiago. ¿Está claro? Es como decir, Señor,
yo guardo el sábado, yo no mato, yo no robo, pero estoy cometiendo adulterio. Solamente estoy cometiendo adulterio. Señor, llévame al cielo. Risa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El que comete adulterio está violando la ley. Se hace culpable de violar la ley. Los adúlteros no irán al reino de los cielos. Los mentirosos no irán al reino de los cielos. Ni los idólatras irán al reino de los cielos. Ni los asesinos irán al reino de los cielos. ¿Irán al reino de los cielos los que pisotean el sábado? No, no, hermanos. Por eso, el estudio que estamos empezando hoy tiene que ver con recibir la marca de la bestia pagando el don. Porque en la Biblia, la bestia es el sistema papal. Y la marca de autoridad del sistema papal es haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo, porque dicen ellos que son autoridad en la tierra y que el Papa tiene autoridad inclusive para perdonar a los ángeles y pecar a los ángeles. Y como tienen autoridad, dicen ellos, porque Cristo le dio autoridad a Pedro, que fue el primer Papa, dicen ellos, entonces pueden cambiar las leyes de Dios y pueden borrar el segundo mandamiento y pueden cambiar el cuarto mandamiento del sábado al domingo. Pero hermanos, ¿a qué están llevando esta gente? A sus feligreses. ¿A qué, hermanos? A la perdición. Y las iglesias cristianas que enseñan desde sus púlpitos que la ley ha sido clavada en la cruz, que la ley ha sido, que la ley era para los judíos, están subidos en el tren del engaño y están yendo rumbo a la perdición. A ver, para aquellos, amigo Jorge, para aquellos que enseñan en las iglesias que la ley fue clavada en la cruz y que ya no debemos guardar la ley porque eso era de los judíos o porque eso era de Moisés, yo les pregunto, ¿se puede pretender salvarse siendo adúltero? ¿Se puede pretender salvarse siendo asesino? ¿Se puede pretender salvarse siendo mentiroso? ¿Se puede pretender ir al cielo pisoteando el sábado? No, hermanos. La ley de Dios no fue clavada en la cruz. ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? Todas esas leyes ceremoniales y los rituales que apuntaban al Cordero. Cuando Cristo murió en la cruz, el sistema de sacrificios y de ceremonias que se hacían en el santuario terrenal, eso fue clavado en la cruz. Pero no los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es eterna. Y yo debo obedecerla con el poder de Dios. Bueno, entonces, terminamos allí. El papado, no se olviden esto, el sistema papal, que tiene otros nombres. A ver, denme un nombre para el sistema papal en la Biblia. ¿Cómo se le llama? Otro nombre para el sistema papal. A ver. El anticristo. El anticristo. Otro nombre, hermana Gabriela. La bestia de Apocalipsis. La segunda bestia de Apocalipsis 3. Otro nombre, Jimena. El hombre de pecado de Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Otro nombre. La gran ramera. El misterio de Niar. El cuerno pequeño de Daniel 7:25. El hijo de perdición. El hombre de pecado. Se le llama con esos nombres al sistema papal. Entonces, aquí, ¿qué dice? Al levantarse este cuerno pequeño, o sea, el sistema papal, ¿qué se hizo con 3 de los 10? ¿Qué se hizo? Los derribó, los destruyó. ¿Cuáles eran esos cuernos? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y entonces, ¿qué 3 de los 10 reinos cayeron? ¿Cuáles? Aquí están los nombres, érulos, vándalos y ostrogodos. Ahora, aquí nos cita esta referencia que ya la leímos. ¿En qué fechas? Miren las fechas que cayeron estos poderes. Los érulos en el año 493. Los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el 538. Ahora viene la pregunta 16. ¿Cuál es entonces la fecha del establecimiento del papado?
y nos dice ver la nota. Vamos a la nota, pero pongámonos a pensar en esto, don Jorge. En la Biblia, a través del profeta Daniel, se había escrito que iban a surgir los imperios terrenales. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. 4 metales de Daniel 2, 4 bestias de Daniel 7. Pero dice que esa bestia iba a tener 10 cuernos. Que de esos 10 cuernos, 3 iban a ser derribados por uno que iba a surgir, que es el cuerno pequeño, el sistema papal. El sistema papal, para surgir como sistema y gobernar el mundo como sistema, ¿qué hizo? Derribó a 3 que se le oponían, que se oponían al Papa. Los derribó. Y el último de estos poderes que fue derribado se hizo en el año 538. ¿Qué se espera cuando ya no hay opositores? ¿Qué se espera? Que comience un gobierno absoluto sin oposición. Ya nadie se me opone, aquí voy a gobernar a mi antojo. Entonces, ¿en qué año fue destruida la última de las tribus, los ostrogodos? En el año 538. Miren esta nota explicativa. ¿Qué pasó en el año 538? El año 538 es muy importante. Es muy importante. Miren lo que dice. Como este poder del cuerno pequeño, el papado, iba a ser establecido por la caída de 3 de los 10, y como el último de los 3 cayó en 538, es evidente que el año 538 después de Cristo es la fecha a partir de la cual debe ¿qué? Contarse el establecimiento del papado. A ver, entonces una pregunta para los niños. ¿Cuándo se estableció el sistema del papado como tal? ¿Cuándo? En el año 538. ¿Qué pasó en el año 538? ¿Qué pasó? Históricamente. Hermanos, mire, en el año 538 se nombró al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias y corrector de los herejes. 538. Se lo nombró al obispo de Roma como cabeza de la iglesia. La historia atestigua eso, que fue en el año 538 cuando al obispo de Roma se lo nombró cabeza de la iglesia. Pero ¿qué dicen los del sistema papal, la iglesia romana? ¿Qué dice? Que Pedro fue la cabeza de la iglesia. Pero en la Biblia la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo no fundó la iglesia sobre un humano, sino la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra es Jesucristo. Para los católicos, el primer papa fue Pedro, para los católicos. Pero Pedro era casado. Dice la Biblia que tenía suegra. Pedro era pecador. Negó y traicionó a Cristo. Intentó matar al del sacerdote llamado Malco. Y Pedro era pecador. Pero acá dicen que Pedro fue el primer papa y que Pedro, que los papas son, cuando no se casan, se llaman célibes, el celibato. Y por eso los papas públicamente no tienen mujer, ¿no es cierto? Los papas no tienen mujer, no son casados, porque la doctrina católica estableció el dogma del celibato. ¿Cuántos males no ha traído el celibato a la Iglesia Católica y al mundo entero? Homosexualidad, violación de niños. ¿Cuántos niños no han sido violados en el sistema del Vaticano? Millones. Una cantidad de cosas, hermanos. Entonces, sigamos acá. 538. Recuerden ustedes qué dice Daniel 7:25.
¿Cómo dice Daniel 7:25 que este poder del cuerno pequeño, cuánto tiempo iba a perseguir y a matar a los hijos de Dios? ¿Cuánto tiempo? Allí dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto tiempo es eso? Hermanos, por favor, tengan la amabilidad de coger un lápiz y apuntar estos textos que les van a ayudar a ustedes y nos van a ayudar a comprender que el sistema papal iba a hacer ese tiempo de persecución por tiempo, medio tiempo, y que equivale a 1260 años o 42 meses de Apocalipsis, que es el periodo que duró la persecución, empezando desde el año 538 y terminando en el año 1798, cuya persecución por amor a sus hijos el Señor permitió que terminara unos años antes, pero que la herida mortal del sistema papal la iba a recibir en 1798 al final de los 1260 días. Entonces, antes de continuar adelante, les voy a dar unas citas bíblicas que ustedes las apunten para que ustedes confirmen que en la Biblia el tiempo, tiempos y medio tiempo equivale al mismo periodo de 1260 días o 42 meses. Entonces, miren, la primera cita está en Daniel 7:25. Yo espero que los hermanos estén apuntando acá. Daniel 7:25. Este periodo profético de persecución en Daniel 7:25 aparece como tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? En Daniel 12:7 aparece como tiempo, tiempos y medio tiempo, la misma expresión. ¿Sí? Noten, en Daniel este periodo aparece con la misma expresión, tiempo, tiempos y medio tiempo, tanto en Daniel 7:25 como en Daniel 12:7. Pero en Apocalipsis aparece 4 veces. Aparece 4 veces. Y note, y va a aparecer con la misma expresión de Daniel, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, en Daniel 12:14. En Daniel 12:14, en Apocalipsis, perdón, en Apocalipsis 12:14 aparece con la misma expresión, un tiempo y la mitad de un tiempo, ¿sí? En Apocalipsis 11:2 aparece como 42 meses. A ver, yo hago una pregunta. ¿Cuántos días tiene el calendario judío? A ver, pregunta. ¿Cuántos días tiene el mes del calendario judío? 30 días, ¿no es cierto? 30 días. El hermano Jairo nos hizo ahora la aclaración. ¿Cómo el sistema papal ha cambiado los tiempos de Dios? Él nos dijo 3 cosas. La primera, cambiando el día de reposo del sábado al domingo, ¿no es cierto? La primera. La segunda es que en lugar de empezar el día, como dice la Biblia, a la puesta del sol, el sistema papal lo cambió a las 12 de la noche. ¿Sí o no? Para el mundo cristiano, apóstata, el que sigue las huellas de Roma, ¿a qué horas empieza el día? ¿A qué horas empieza el día para el sistema papal? A las 0 horas, 12 de la noche. ¿No es cierto? Y por eso empieza 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿sí? 10 de la mañana, 3 de la tarde, 9 de la noche, 12 de la noche, se fue la luz, feliz año. Porque al sistema papal, el día empieza y termina a la medianoche.
pero la Biblia dice que el día empieza a la puesta del sol y termina la puesta del sol. Levítico 23:32. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Hermanos, la señal para empezar y terminar el día no es el reloj humano. No es las 6 de la tarde ni 12 de la noche. Es el ocultamiento del sol. ¿Saben por qué? Porque al sol nadie, ningún ser humano le puede intervenir, le puede meter la mano. Y Dios establece que el día empieza cuando se oculta el sol. Mire, en este momento está cayendo la tarde. Cuando se oculte el sol de este día sábado, ¿qué día es esa? El primer día de la semana, domingo. ¿Cuándo termina cada día? Cuando se oculta el sol. Entonces ese es un segundo cambio que el sistema papal le ha hecho. ¿Sí? Primero, cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Segundo, cambiar la hora en que inicia y termina el día. Y tercero, que los meses, en lugar de tener 30 días como en el calendario judío, entonces el sistema papal puso unos de 28 días, otros de 29 días, otros de 30 días y otros de 31 días. Es un cambio que el sistema papal ha hecho. Entonces, acá dice que el tiempo de persecución iba a ser tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero en Apocalipsis 11:2 dice que son 42 meses. ¿Cuánto es, de acuerdo al calendario bíblico judío, 42 meses? Si un mes tiene 30 días, ¿cuánto es 42 meses por 30 días? A ver, por favor. 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días en tiempo? 3 años y medio. Tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Noten la suma. Un tiempo más 2 tiempos, 3 tiempos, más medio tiempo, 3 tiempos y medio. En la Biblia, 42 meses equivale a 1260 días, tiempo, tiempo y medio tiempo, 3 tiempos y medio. Ahora, ¿literales o simbólicos? Hermanos, Daniel está hablando de bestias. Las bestias de Daniel son simbólicas. Entonces, esos días en que iba a perseguir este poder al pueblo de Dios, ¿tienen que ser literales o simbólicos? Simbólicos. Y en la Biblia, ¿a cuánto equivale un día simbólico? ¿A cuánto equivale? A un año. ¿Cómo sabemos eso? A ver, antes de ir allá, cerremos la idea. Estamos apuntando los textos que equivalen al mismo tiempo. Dijimos que Daniel 7:25 y Daniel 12:7 habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y que en Apocalipsis aparece 4 veces la expresión. La primera de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo en Apocalipsis 12:14. La segunda en Apocalipsis 11:2, 42 meses. La tercera, Apocalipsis 11:3. ¿Qué expresión aparece ahí? Apocalipsis 11:3. En Apocalipsis 11:3 aparece 1260 días. ¿Notan? Y lo confirma en Apocalipsis 12:6. 1260 días. O sea que, hermanos, miren, mucha atención a esto. En profecía, en Daniel y Apocalipsis, con la regla de interpretación bíblica de que un día profético equivale a un año literal, la misma expresión aplica en el mismo tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses y 1260 días es la misma expresión del tiempo de persecución del sistema papal contra el pueblo de los santos. ¿Estamos? Bien. Vamos a ir adelante.
Entonces, el año 538, Daniela, vamos arriba. Mire, estamos aquí. Literalmente, hermanos. ¿Cuánto tiempo estuvo el papado para tener poder sobre los santos, los tiempos y las leyes? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pondríamos aquí? De acuerdo a Daniel 7:25. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. A ver, Xiomara, ¿a cuánto tiempo equivale la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? A 1260 días, que en profecía son 1260 años, ¿no? Vamos a ver por qué. Miren, aquí, pregunta 18. Literalmente, tangiblemente, ¿cuánto tiempo es esto? Apocalipsis 12, 14, 6. Vamos a leer Apocalipsis 12, el versículo 14. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 14? Y se le dieron a la mujer ¿Sí? las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Allí aparece tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 12, cuando la iglesia es perseguida por el dragón y en la iglesia, el pueblo de Dios, huye a un lugar desierto para ser sustentada. ¿Por cuánto tiempo? Ahí está la misma expresión. Pero ya leímos en otras citas de Apocalipsis que ese es 1260 días. A ver, ¿dónde dice o cómo identificamos en la Biblia que un día equivale a un año? Hermanos, miren, mucha atención acá. Esta expresión, esta interpretación de que un día equivale a un año, no nos la damos nosotros, ¿no es cierto? No. No nos la inventamos nosotros, ¿sí? Esta ley de los israelitas nació hace 40 días y 40 años. Bueno, aquí hay una pregunta, hermanos. El hermano Fernando pregunta y dice, nuestro sábado no corresponde al verdadero sábado judío porque nuestro calendario es de 365 días. Hermanos, miren, nosotros tenemos la seguridad que el sábado que estamos guardando es el mismo sábado que Dios estableció en el Edén. El pueblo judío ha sido depositario de la ley de Dios, ¿sí o no? Y ellos, como nadie, ha guardado estrictamente el sábado. Claro, lo han recargado. Pero nunca se ha perdido el orden de los días y por eso el sábado del Edén se siguió guardando a lo largo de todas las épocas hasta nuestros días. ¿Sí? Es verdad que le han hecho cambios al calendario, pero noten, el calendario gregoriano cambió en cuanto a la hora de iniciar el día, en cuanto a cuál es el verdadero día de reposo y al número de los días, pero nunca cambió el orden de los días. Nunca fue cambiado el orden de los días. ¿Sí? Sí, siempre el sábado ha sido el sexto día. Nadie ha cambiado el orden de los días. Ningún presidente, ningún rey ha dicho, a ver, hoy es sábado y a partir de mañana, que normalmente fuera domingo, entonces va a ser lunes. Nunca nadie ha cambiado el orden de los días. No hay evidencia en la historia ni en la Biblia que algún poder o algún rey o algún gobierno haya cambiado el orden de los días. Por eso nosotros, gracias a Dios, estamos seguros que estamos guardando el verdadero sábado, séptimo día de la semana. Aunque se le han añadido días al calendario y se le ponen 365 días y un cuarto en el calendario gregoriano. En el calendario judío son 360 días el año, ¿sí o no? El calendario bíblico. Pero nunca ha sido cambiado el orden de los días. El séptimo día de la semana siempre ha sido el sábado. Desde hasta el tiempo del Señor, hasta nuestros días. ¿Está bien? A ver, sigamos.
Mire, literalmente, ¿cuánto tiempo es esto? Apocalipsis 12:14 habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:6? Allí está la cita de Apocalipsis 14:6. Exactamente. Entonces no corresponde el versículo ahí, ¿no es cierto? Apocalipsis 12:14, perdón, y 12:6. ¿Cómo dice Apocalipsis 12:6? Ya. Allí sustenten a la mujer por 1260, que son 42 meses. 42 por 30, 1260, ¿no es cierto? O tiempo, tiempos y medio tiempo. Miren, en profecía, un día equivale a un año. Leamos dos textos que son claves acá. Leamos, por favor, Ezequiel 4, del 4 al 6. Leamos Ezequiel 4, del 4 al 6. Y vamos a leer también Números 14:34. Por favor, alguien que lea Ezequiel 4, del 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre la maldad de la casa de Israel el número de los días que duermas sobre él. Llevarás sobre ti la maldad de ella. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días. Y así llevarás la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho de tu cabeza y llevarás la maldad de la casa de Israel 40 días, día por año, te lo he dado. Muy bien, hermanos. Miren, por el tiempo, solamente vamos a resaltar esto. Dios le dice a Ezequiel que de una manera simbólica se aveste de un lado 390 días y después del otro lado, ¿cuántos días? 40 días. ¿Y qué le dice de esos 40 días? ¿Qué dice, hermano Giovanni? Ahí donde leyó. Dice día por año. Y lo repite. Día por año te lo he dado. O sea, un día por cada año. ¿Sí? Si te vas a acostar 40 días de este lado, quiere decir que 40 años van a llevar el castigo del pueblo de Israel. Día por año. No se olviden esa expresión. Por cada día, un año. ¿Dónde se repite esa expresión? Vamos a ir a Números. Números 14:34. Y el Señor va a volver a dar la misma clave de que en profecía, en simbología, un día equivale a un año. ¿Cómo dice? Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. ¿Cuántos años? 40 años. Subrayen la frase. Un año por cada día. Subrayen esa parte. Un año por cada día. Dice acá en Números, ¿no es cierto? ¿Cómo decía en Ezequiel? Día por año. Día por... Entonces, hermanos, mire. Póngale cuidado. Si este poder, llamado cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel 7:25, iba a perseguir a los santos del Altísimo, y los santos del Altísimo, el pueblo de Dios, iba a ser entregado en sus manos. ¿Por cuánto tiempo? Por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica esto? Que el pueblo de Dios iba a sufrir persecución por el sistema papal por tiempos y medio tiempo, que es lo mismo o que equivale a decir ¿qué? 1260 días, 42 meses. Pero como en profecía un día equivale a un año, esos 1260 días equivalen a ¿cuántos años? A 1260 años. A ver, entonces la pregunta, para saber si entendimos, ¿cuántos años de persecución sufrir el pueblo de Dios por parte del sistema papal? ¿Cuántos años? 1260 años.
¿Cuándo empezó a gobernar como tal el sistema papal? ¿En qué año? 538, ¿Y cuántos años iba a gobernar? 1260. Entonces, al año 538, ¿qué tenemos que hacerle? Sumarle 1260 años. ¿Cuánto suma 538 más 1260? ¿Cuánto suma? 1798. ¿Qué sucedió en 1798? Inicia el tiempo del fin. ¿Qué sucedió, hermano? La herida mortal. El sistema papal recibe una herida de muerte. A ver, estudiémoslo. Vamos a ir acá. Vamos a ir acá, hermanos. Dice ver la nota de la nota número 18. A ver, Daniela, subas un poquito, por favor. La nota número 18, ¿qué dice? Apocalipsis o Revelación 12:14 usa la misma expresión que Daniel 7:25. ¿Sí? ¿Cuál es la misma expresión? A ver, ¿cuál es la misma expresión? Tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Esa es la misma expresión de Daniel, de Apocalipsis 12:14 y Daniel 7:25. Diciendo, por favor, corrijan aquí, singular, no plural. Corrijan aquí. Aquí dice, a las mujeres se le dieron 2 alas de una gran águila. Aquí es a la mujer, ¿sí? Apocalipsis 12 habla de una mujer, no de varias mujeres, ¿sí? A la mujer. En la Biblia, la mujer está representando al pueblo fiel de Dios, no a la Virgen María, sino al pueblo fiel de Dios que fue perseguido por el sistema papal. Ahí en Apocalipsis se presenta la batalla entre el dragón, que es Satanás, y la mujer, que es el pueblo de Dios. Y dice que este dragón se fue a hacer guerra contra la mujer y que estaba listo para devorar al hijo tan pronto como naciera, ¿sí? Pero que a la mujer se le dieron 2 alas de águila para que huya al desierto y que en el desierto iba a ser sustentada por 1160 años. Tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? A la mujer se le dieron 2 alas de una gran águila para volar al desierto por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y el versículo 6 dice, la mujer huyó, ¿a dónde? Al desierto, a la naturaleza, un lugar solitario, ¿no es cierto? De Apocalipsis 12:6, dice así, para que la alimentaran allí por 1260 días, 1260 años, ¿no es cierto? Estos textos lo hacen positivo que las palabras tiempo, tiempos y la división del tiempo o medio tiempo significan 1260 días. Pero como estos días se usan como símbolos, cada día significa un año, porque esa es la ley de la Biblia. Día por año te lo he dado. El autor de día por año, ¿quién es? Dios. Dios. Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Él es el autor de la norma día por año en profecía. No es una norma de la iglesia. Es Dios el autor de día por año. Pero entonces dice, el Señor le dijo a Ezequiel que al llevar a cabo un asedio simbólico contra Jerusalén, debería recargar a su izquierda 190 días y a su derecha 40 días. Aquí se paren, por favor. Y a su derecha 40 días. Sí, eso lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Porque esto iba a ser una señal, un símbolo para la casa de Israel y Judá. Y el Señor había puesto sobre él, y con esto les dio a entender los años de su iniquidad según el número de los días, porque te he señalado cada día por un año por cada día. Es el nombramiento de Dios que cuando los días se usan en conexión con símbolos, cada día representará un año. Hermanos, miren, la norma de la interpretación profética de la Biblia dice que en simbología, en Daniel y Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. Y si este poder perseguidor del anticristo, del sistema papal, del cuerno pequeño, de la gran ramera,
del hombre de pecado. Iba a perseguir al pueblo de Dios, de acuerdo a Daniel 7:25, por tiempos y medio tiempo, significa que este poder iba a perseguir por 1260 años al pueblo de Dios. ¿Cuándo empezó esa persecución? En el año 538. ¿Cuándo terminó? 1798. ¿Qué sucedió en 1798? Para que la profecía enseñe y diga que ahí terminó la persecución. ¿Qué sucedió? Volvamos a las preguntas. Volvamos a la pregunta 17. 19. Mire, aquí dice, comenzando como lo hizo en el año 538 después de Cristo, ¿cuándo debería terminar? Si le sumamos a 538, 1260, ¿vamos a dónde? A 1798. Última pregunta. ¿Qué evento histórico marca el final de los 1260 años de supremacía papal? Respuesta. Noten esto. Esto es historia, don Jorge. Historia. Lo confirma la historia. El ejército francés, bajo el general Berthier, abolió el papado en Roma, proclamó una república allí en 1798 después de Cristo y llevó al Papa Pío VI cautivo de lugar en lugar a otro hasta que murió en Valencia, Francia, el 28 de agosto de 1799. Y dice ver la nota. Hermanos, a ver, les voy a explicar aquí detenidamente. Miren, Dios, que conoce los tiempos y las edades, que pone reyes a reyes, había establecido en la profecía de Daniel el surgimiento de los 4 imperios romanos, los imperios que iban a gobernar este mundo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Que Roma se iba a dividir en 10 partes, pero que de esas 10 partes, 3 iban a desaparecer, iban a quedar 7. Pero que una vez desaparezcan esas 3, iba a empezar el gobierno del sistema papal. Y que este gobierno del sistema papal iba a perseguir a la iglesia verdadera, al pueblo cristiano verdadero, por 1260 años. Si empezó en el 538, eso debía terminar en 1798. Y noten lo que pasó. El mismo año, el mismo día establecido en profecía, al Papa se le quitó su poder. Se abolió el sistema papal. Fue llevado preso a Francia y fue muerto y murió en el exilio al siguiente año. Pero ¿cuándo se dio eso? ¿Cuándo se dio eso, hermanos? En 1798. Y aquí la historia lo dice. ¿En qué fecha, hermanos? ¿En qué fecha? Vuelva. Bueno, aquí dice. El 28 de agosto de 1799 murió. Pero la profecía se terminó ¿cuándo? En 1798. Leamos esta nota para entender. Miren lo que dice. Miren lo que dice. En 1797, un año antes de que se cumpla la profecía, el directorio francés, recuerden que estamos en el contexto de la Revolución Francesa. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Se detestó el catolicismo. Se erigió la diosa razón, surgió el ateísmo, se quemó la Biblia, hastiados de la actuación del sistema papal, hastiados. Entonces el gobierno francés va a abolir el catolicismo, a abolir el papado, porque la profecía lo decía que debía cumplirse en 1798. Y Dios permitió y dirigió todo eso. La historia lo confirma. Miren lo que dice. En 1797 el directorio francés ordenó a Napoleón. ¿Quién era Napoleón? Napoleón Bonaparte, el general francés, ¿no es cierto? Que destruyera el gobierno papal. El Papa era indefenso, pero en lugar de obedecer órdenes, Napoleón, bajo su propia responsabilidad, hizo las paces con él y regresó a Francia. ¿En qué año? 1790. Hermanos, el gobierno decretó que se destruya al Papa, pero no era el año de destruir, faltaba un año. Entonces Napoleón hace las paces con él
y se regresa a Francia. Y miren lo que pasa. Hizo las paces con él y se regresó a Francia. Las palabras de la historia son las siguientes. ¿Y qué historiador? Mire, aquí está la historia para los que quieran confirmar. Aquí está la referencia. ¿Sí? La historia del mundo. ¿Sí? Bonaparte, o sea, Napoleón Bonaparte, ¿no? Ahora invadió los territorios papales y rápidamente los tomó. ¿Cuáles territorios papales? Roma, lo que quedaba de Roma, ¿no es cierto? El Imperio Romano. Tenía órdenes del directorio para destruir el gobierno papal, pero bajo su propia responsabilidad hizo caso omiso de esas instrucciones y concluyó con el indefenso pontífice la paz de Talentino el 19 de febrero de 1797. Busquen en el internet el término la paz de Talentino el 19 de febrero de 1797 y va a confirmar lo que les estamos diciendo. La paz de Talentino. Sobre el regreso de Bonaparte de Italia, el directorio ordenó al general Berthier, que cumplió sus instrucciones respecto al gobierno papal, que Bonaparte se había negado a ejecutar la misión. Entonces, ¿quién fue el que cumplió la orden? El general Berthier. El pueblo de los estados pontificios estaban profundamente descontentos. Berthier marchó a Roma y fue recibido como un libertador. Proclamó la restauración de la República Romana. Tomó al Papa Pío VI, ojo, al Papa Pío VI preso y lo despojó de todos sus bienes y lo trasladó a Francia, donde fue detenido y llevado a cautiverio. Aquí está la referencia. Pictorial History del Mundo, página 756. El Papa estaba tan desamparado en 1797 como estaba en 1798. Pero 1797 era demasiado temprano. El tiempo no expiró hasta 1798 y las escrituras no se pueden romper, de acuerdo a Juan 10:35. ¿Sigue algo más, Daniela? Hermanos, miren, la profecía de Dios había dicho que 1260 años iba a durar la función. Y exactamente, hermanos, el mismo día de febrero que empezó el sistema papal en el año 538, ese mismo sistema, y esa herida iba a ser sanada. Y entonces nuestra próxima lección va a tener que ver con la sanada de la herida de la bestia. Y vamos a seguir estudiando. ¿Qué vamos a estudiar en la lección número 2? Sigamos. A ver si Daria, avanzamos un poquito. Mire, estamos estudiando el tiempo del mensaje del tercer ángel. ¿A qué evento, fecha fuimos en la lección anterior? En este trato con el papado, ¿qué profecías adicionales se cumplieron? Aquí vamos a leer. ¿Cómo podemos saber que esa profecía se refiere al mismo poder que el de la lección anterior? Y una cantidad de cosas muy importantes. Hermanos, vamos a terminar aquí. El tiempo se nos ha ido. Estamos empezando a estudiar, hermanos, el tiempo que debía predicarse el mensaje del tercer ángel. ¿Hemos aprendido algo hoy? Sí. Hemos recordado, ¿no es cierto?, algunas cositas. Especialmente el contexto de Daniel 2 y Daniel 7. De todo esto, hermanos, noten esto. De todo lo que hoy hemos estudiado, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir, hermanos? Primero, que Dios tiene el control del universo. Él es el que pone reyes y quita reyes. Que Dios conoce el futuro. Él tiene establecido el orden de los tiempos y de las acciones. Y que Dios está en el control del mundo. Ahora yo pregunto, hermanos,
Si Dios dijo que debía venir Babilonia, vino y terminó. Que debía venir Medo-Persia, vino y terminó. Que debía venir Grecia, vino y terminó. Que debía venir Roma, y que Roma se iba a dividir y la Roma pagana iba a terminar. Que iba a surgir la Roma papal, el sistema papal, que iba a hacer todas unas acciones, persecución. Vamos a estudiar después que esa herida va a ser sanada. Pero la palabra de Dios dice que estando en los días de estos reyes, se va a establecer el reino de Cristo. A ver, yo pregunto, ¿todo lo que Dios ha prometido para el pasado lo ha cumplido? Nosotros miramos, mire, Daniel cuando escribió esto, miró hacia adelante, año 600 antes de Cristo, aproximadamente. Nosotros estamos en el 2002. ¿Cuántos años han pasado? Más de 2600 años. Para nosotros, estas profecías, la mayoría ya se cumplieron en el pasado, pero falta una parte por cumplirse. Entonces la pregunta del millón, si Dios ha cumplido al pie de la letra lo que prometió para nosotros en el pasado, para Daniel en el futuro, si Dios ha cumplido al pie de la letra lo que le prometió a Daniel para el futuro, ya para nosotros pasado, ¿ustedes creen que Dios va a cumplir al pie de la letra lo que falta por cumplirse? Sí. Hermano, Dios lo va a cumplir, creas o no creas, lo aceptes o no lo aceptes, Dios lo va a cumplir. ¿Y qué es lo que ha prometido Dios para el futuro próximo, inminente? Hermanos, el establecimiento de su reino. Por eso nosotros estamos estudiando el mensaje para darlo a la gente, para que no reciban la marca de la bestia ni reciban sus plagas. Y estamos preparándonos y preparando al mundo para el establecimiento del reino de Cristo. Ese es el objetivo. Muy pronto se va a terminar el tiempo de gracia. No habrá oportunidad más de salvación. En el cielo se habrá terminado, los libros se habrán examinado. Tu nombre habrá sido examinado para salvación o para acción. Tú y yo no sabemos en qué momento se cierra el tiempo de la gracia. Para la persona que se va muriendo, también se va terminando el tiempo de gracia. Después de muerto, no valen oraciones, ni rezos, ni misas, ni dineros, porque hemos de dar cuenta a Dios mientras estamos en este cuerpo en vida. Hermanos, esta semana que viene va a ser muy interesante. Esperamos, mis hermanos, que ustedes le echen una ojeada, una estudiada. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de poquito vamos a estudiar las trompetas del Apocalipsis, los sellos del Apocalipsis, ¿sí? Esos mensajes. En base a eso vamos a seguir estudiando. Hermanos, el próximo sábado, con la ayuda de Dios, estaremos reunidos acá a partir de las 9:30 de la mañana. Los esperamos a todos y esperamos que esta semana estén muy atentos, hermanos, al grupo, a los estudios que les vamos a empezar a participar para preparar el ambiente. Recuerden, estas lecciones se deben estudiar en la casa. Cada día 1 o 2 preguntas, 3 preguntas en familia o estudiar de manera personal para que el sábado vengamos aquí ¿a qué? A aportar, a preguntar, a opinar, ¿no es cierto? Esta como fue la primera lección y los hermanos quizás no habían, de pronto no tuvieron la oportunidad de aportar o de opinar, pero el próximo sábado ya vamos a hacer nomás un repaso. ¿Está bien, hermanos? Muy bien, vamos a cantar un himno para terminar, oraremos y quedamos despedidos, mis hermanos.
su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a postrarnos de rodillas y agradecerle a Dios por esta bendición que hemos tenido en este día de poder estudiar su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre, la gloria, la alabanza y la honra sean solamente a ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, porque tú eres quien da tu Santo Espíritu a tus hijos para poder estudiar tu palabra. Señor, gracias porque no nos has dejado en tinieblas, porque has presentado el futuro del mundo y lo has dado a conocer, lo has dado a revelar. Gracias por el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, por tu Santo Espíritu. Gracias por los hermanos que han estudiado, que han compartido esas verdades. Señor, gracias porque tu palabra se cumple, tu profecía se cumple. Gracias, Señor, porque nos espera el establecimiento del reino de Cristo, porque nos estamos preparando para ello y porque estamos dando a un mundo que va a salir de Babilonia para formar parte de tu pueblo. Oh Señor, te pido por todas aquellas personas sinceras que quizás no conocen la verdad, que han sido engañadas por sus pastores, por sus iglesias, por sus líderes, pero que son sinceras y te aman, Señor. Te ruego que tú los convenzas de la verdad, que nos des amor para estudiar la verdad y obedecer la verdad. Porque en Juan capítulo 4, Señor, versículo 23 y 24, tú dices que estás buscando verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, queremos nosotros ser esos verdaderos adoradores, pero queremos obedecer tu ley, tus mandamientos. Queremos recibir el poder para vencer la tentación. Que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Que Satanás huya, Señor, cuando vea que nosotros imploramos tu poder para vencerlo. Oh Señor, perdona nuestras iniquidades. Bendice a mis hermanos, a todos los que hoy participaron de este estudio, a los niños, a sus esposas, a los jóvenes, a los esposos. Bendice, Señor, a los hermanos que hoy han escuchado este tema y los que lo escucharán en el YouTube. Oh Señor, danos el amor suficiente por la verdad para cada día escudriñarla. Aquí están estos libros, Señor, de la gran controversia. Tú has permitido que lleguen a nuestras manos. Danos el amor suficiente para leerlo y entenderlo y poder compartirlo con otras personas. Bendice a las personas que han hecho posible comprar estos materiales. A los que nos lo han enviado también, bendíceles y prospérales. Oh Señor, al salir te ruego que nos lleves con bien a nuestros hogares. Que al iniciar esta nueva semana mis hermanos sean bendecidos. Que les vaya bien en el trabajo, en su hogar, en sus estudios. Que nos libres de toda tentación y que nos ayudes a perseverar en la fe que una vez ha sido dada a los santos. Señor, guárdanos de toda maldad y de todo peligro. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos amados, muchas gracias por su atención. Estamos despedidos. A todos les deseamos que esta semana sus personas sean bendecidas y que les vaya bien en todo. Que Dios los bendiga. Voy a proceder a entregarles el libro La Gran Controversia.